La última cifra que tenemos del Censo Nacional es que falta por contabilizar 5,8%, por ahí Sí. aproximadamente. Queremos saber varias cosas en frente a este tema. Uno, si esa cifra ha variado. Dos, cuándo esperan terminar todo ese proceso. Y tres, cuáles son las causas que han demorado el proceso estadístico. Listo. Es una excelente pregunta porque el tema del censo está de moda, ¿sí? Y es porque lo necesitamos esa información para el plan de desarrollo, para poder definir cuáles son los ajustes que se van a hacer al sistema general de participaciones. Hay una cantidad de políticas que dependen de eso. En este momento, las cifras que nosotros tenemos a 15 de septiembre, que es el último cierre que podemos hacer público, tenemos contabilizados 40.8 millones de colombianos. Eso nos representa que en términos de cobertura geográfica apenas nos hace falta el 4.6, 4.5%. Hemos disminuido. Sin embargo, en ese 4.5% que nos falta está concentrado en 4 departamentos, incluyendo, pensando en que geográficamente Bogotá está incorporada entre Cundinamarca, que son Antioquia, Valle, Cundinamarca más Bogotá y Córdoba. Entonces, es muy rápido y es muy fácil decir por qué está demorado. En términos generales, si nosotros queremos pensar en Valle, Cundinamarca y Antioquia con sus capitales, el censo tenía una programación de que las capitales iban a trabajarse de últimas. ¿Por qué? Porque son las áreas en las cuales un censista tiene mayor productividad de capturar información, porque son las áreas más densas del país, Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, esa intuición logística pues estaba acompañada con que la plata iba a estar en la cuenta del banco, ¿sí? Y que íbamos a poder pagar toda la masa de censistas de Bogotá, Medellín y Cali, ¿cierto? En el entretanto, la plata del banco se fue en repetir el barrido censal a lo largo de la ribera del río Cauca, afectada por la emergencia de Hidroituango, que había gente allá, ¿cierto? Que tocó llevar en bus, en 4x4, en mula o en lancha, y tocó decir, hacen el favor y se van todos al centro operativo más cercano que esté fuera del área de emergencia, porque no podemos dejarlos ahí, porque era una zona de emergencia. Y después tocó volverlos a llevar. Entonces fue 4 veces, cada persona hizo 4 veces el desplazamiento cuando inicialmente era 2. ¿Sí? También hubo otros problemas de seguridad en el Catatumbo, que llegaban nuestros censistas y no, por acá no se asomen todavía hasta que no tengamos otras decisiones, lo mismo con algunas minorías étnicas. Entonces, la plata que estaba prevista para inyectar a esas zonas más productivas y más fáciles de censar, que son las capitales, pues desapareció. Entonces, por eso me escucharon hace 2 semanas, necesitamos plata, necesitábamos 15 millones de pesos, Hacienda respondió de una forma muy responsable. Siempre estoy supremamente agradecido como miembro del gobierno con la responsabilidad, porque no es generosidad, es la responsabilidad de Hacienda. En el banco nos entraron 11.000 millones de pesos el viernes, ¿sí? Pero esos 11.000 millones de pesos pasaron a FONADE ayer y ya están empezando a inyectar el tema. Entonces, problemas. Bogotá, desde lo técnico, mucha más gente de la que estábamos esperando. Sobre costos, por lo que le respondía a alguno de ustedes sobre el tema de la comercialización de algunos barrios. Entonces, en Barrios Unidos, casi el 25% de los censistas fue a poner la calcomanía de aquí no vive gente. Esto es un establecimiento comercial. Y eso al Censo de Población y Vivienda no le importa, ¿sí? Cali, tuvimos un problema que en ese contexto de los afanes, porque hubo un tema que estuvo asociado con los afanes de esa operación estadística y es que la plata llegó tarde, ¿sí? El censo tenía que haberse hecho entre 2015 y 2016, pero por la crisis de los precios del petróleo, esa fue la plata, y no solo en Colombia, en todo el mundo, las oficinas estadísticas son las que primero recortan para que quede cuadrado el presupuesto.
Entonces, la plata entró en 2018, entonces a la anterior administración le tocó ir a correr y tomaron la decisión que sobre eso no quisiera entrar a hacer juicios, tomaron la decisión de tercerizar con FONADE la contratación de personal y la contratación de transporte. Entonces, eso empieza a generar un teléfono roto en los procesos de pagos de salarios y de la dinámica de transporte. Entonces empezamos a depender de, como le dice, la tercerización de terceras personas que ya no están por fuera, que están por fuera del gobierno. Y en el caso de Valle y Cali empezó tarde, no tanto porque fuera más productiva, sino porque en la primera licitación que abrió FONADE, el departamento del Valle quedó desierto para el operador de personal. Entonces tocó buscar a un operador de personal de otra región que entrara a Cali y a Valle y entrara tarde. Entonces eso ha generado unos retrasos ahí. Y en el caso de Medellín hubo unos hechos particulares de seguridad en Comuna 13. Ahorita estamos trabajando fuertemente en Comuna 15, pero ya Medellín está mucho más controlado, el área metropolitana en Itagüí, muchas personas están diciendo, bueno, ¿cuándo es que va a acabar? Entonces ya con los recursos creemos que rápidamente vamos a poder cerrar. Nosotros tenemos el compromiso de que 21 y 22 de septiembre le estamos dando al país. Queríamos las cifras definitivas, pero pues con ese retraso del ingreso de la plata a la cuenta del Banco del DANE, pues vamos a tener unos días de margen de demora, pero para el 21 y el 22 vamos a tener unos indicadores muy consolidados de cuántos somos, qué tan viejos somos y todas aquellas características sociodemográficas que ya tenemos en versión preliminar, pero casi que definitiva, del censo de población y de vivienda. El reloj del DANE pronosticaba que en el mes de octubre Colombia tendría 50 millones de habitantes. Con los datos preliminares que tienen actualmente, ¿cuánto podría decir que Lo que nosotros creemos es que podemos estar por debajo casi 1.5 o 1.3 millones de esos 50 millones. Y ese descache del reloj es porque al reloj solo se le puso la pila en 2005. Y sí, y se le puso una pila con unas proyecciones, una pila como la del conejito que duró muchísimo, entonces la población creció y creció y creció y creció y no se tomó cuenta de muchas dinámicas poblacionales en materia de envejecimiento, disminución de natalidad que ha tenido el país y de la modificación de las clases sociales en el país, pues que han llevado a que el número de hogares en Colombia haya disminuido de una forma significativa. Entonces, ese descache lo queremos evitar hacia futuro, es utilizando las nuevas tendencias estadísticas y es logrando que la cifra de población se actualice cada 3 o 4 años con el uso de lo que los expertos llaman registros administrativos, es decir, coger la base de la pila, de la registraduría, del CISBEN y poder tener diferentes controles para que tengamos un número más fino de la población. Para ser más exactos, diríamos 47, 48, 49 millones, ¿cuánto exactamente? Sí, hagamos un número grueso. Si estábamos esperando ser 50 y seguramente nuestro descache que estimamos es entre 1.5 y 1.3, vamos a ser 48.5 o 48.7 millones de colombianos. Listo. Con los datos actuales que tienen, de momento, ¿cómo podríamos decir qué es la población colombiana? ¿Cuántos adultos mayores de 60 años hay actualmente viviendo en el país? ¿Qué tan envejecida está la población? De una forma muy sintética, el colombiano mediano, es decir, es aquel colombiano que tiene un nombre, una cédula y una vivienda particular en el país, que tiene una edad según la cual, o una fecha de nacimiento según la cual la mitad de la población es más vieja que él y la mitad de la población es más joven que él, ese colombiano pasó de ser una persona que tenía 22 años en el censo del 2005 a ser una persona con 30 años, 30, 31 años. ¿Eso qué significa? Que si ese colombiano que permite dividir a la población entre más vieja y más joven en mitad y mitad, ya pasó de 22 a 30 años, es que Colombia se está envejeciendo. Después tenemos un indicador que se llama el indicador de envejecimiento. El indicador de envejecimiento lo que me dice es, coja a los adultos mayores
y expréselos como una proporción de los jóvenes. Es decir, coja a las personas adultas mayores y expréselos como una proporción de los jóvenes de 0 a 15 años. Ese indicador lo que nos está diciendo es que hoy tenemos 40 adultos mayores por cada 100 jóvenes. En el 2005 solo teníamos 20 adultos mayores por cada 100 jóvenes. ¿Eso qué implica? Implica que esos jóvenes que a la fecha tienen menos de 15 años, en unos 5 años, en unos 6 años, van a ser responsables de financiar el sistema de protección social, de salud y de pensión de mucha más gente, ¿cierto? Por más de que nosotros estemos en un régimen de ahorro individual, el régimen pensional todavía tiene un componente de solidaridad, ¿cierto? Entonces, ese indicador de envejecimiento, lo que nos llama la atención es que el tema de formalización no es un tema que esté de moda o no esté de moda, es una responsabilidad de equidad intergeneracional. Nosotros necesitamos que toda la fuerza productiva de hoy esté en un sistema que responda solidariamente con esa mayor carga de población adulta mayor frente a los jóvenes. Después hay un indicador supremamente importante que no lo hemos socializado, pero sabemos que esto es una audiencia también técnica, que es el indicador de dependencia. El indicador de dependencia es coja a los jóvenes y coja a los adultos mayores y divídalos dentro de la población total. Ese indicador de dependencia, lo que nos estaba diciendo, es que en 2005, por cada 58 jóvenes y adultos mayores, ¿cierto? Esos 58 adultos mayores, esa proporción era 58 de 100 de todos los colombianos. Es decir, el 58% de la población colombiana era joven y adulta mayor. Ahora, ese indicador pasó a ser de 46%. Es decir, si sumamos a jóvenes y sumamos a adultos mayores, y lo dividimos entre toda la población, estamos diciendo que corresponden a 46 de cada 100 colombianos. Eso, el indicador de dependencia con el indicador de envejecimiento, ¿qué dice automáticamente? Es una guía para la política pública que para los jóvenes no necesitamos medidas de política pública de volumen, necesitamos medidas de calidad, porque tenemos menos jóvenes, pero que sabemos que tenemos que preparar mejor para los desafíos de la cuarta revolución industrial. Tenemos más adultos mayores que tenemos que considerar como sujetos de derecho en la sociedad y que tenemos que pensar en el bienestar de ellos. Esos son uno de los indicadores más importantes y que para nosotros constituyen ese rol de que el DANE produzca información para que nuestros compañeros del gobierno puedan tomar las mejores políticas en materia de educativa, primera infancia, educación básica y en los temas de protección social para adultos mayores. La siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Especiales. ¿Le parece correcto el manejo que se le dio al censo electrónico? ¿Cree que el DANE estuvo a la altura? ¿O es verdad que los funcionarios estaban obligados a realizar? Uy, esa pregunta está caliente. Pero yo creo que tenemos que ser honestos. Yo creo que no se le dio un buen manejo. Es decir, yo creo que el país perdió una oportunidad supremamente interesante. Es decir, hay muchos más colombianos conectados a Internet que primero se hubieran recibido una campaña de sensibilización mucho más inteligente o estratégica, de entender que hacer el censo en el computador no era automáticamente permitir que el gran hermano supiera qué otras páginas de internet estoy consultando y dónde vivo y qué otras cosas. Y además que se hubiera perdido la confianza con el tema de las claves. Pues minó la confianza sobre esa operación. Triste, ¿por qué? Porque estábamos innovando. Colombia iba a ser el primer país en Latinoamérica que iba a utilizar esta medida. Triste porque hubiéramos ahorrado plata, hubiéramos ahorrado recursos, porque si hubiéramos generado confianza, pues es mucho menos costoso
la operación de revisión que hace un censista cuando una persona ya hizo el censo electrónico que cuando va de primerazo a capturar toda la información. Entonces, sí creo que hubo problemas. Creo que hubiéramos podido llegar a más de 5 millones de colombianos de los que fueron habilitados a través de este censo electrónico, pero hay que ser ponderados. De esos 5 millones de colombianos que respondieron el censo electrónico, solo el 0.48% tenía alguna inconsistencia en la información. Entonces, esa ganancia relativa, pues a mí también me profundiza la tristeza, y es que si hubiéramos podido llegar no a 5, sino a 10, pues hubiéramos podido optimizar los costos de esa operación. Entonces, eso nos lleva a que uno de nuestros desafíos de rigor estadístico y de que no produzcamos datos sino información es a hacer una revolución tecnológica en la entidad y a garantizar que nuestras plataformas tecnológicas pues saquen el jugo de las oportunidades que el desarrollo tecnológico nos da. Bueno, tengo 3 dudas principalmente. La primera es saber cuántos hogares unipersonales hay en el país. La segunda es si se podría decir que el concepto de familia colombiana ya no es el mismo actualmente. Y la tercera es saber cuántas personas integran los hogares hoy en día. Muy buena pregunta, porque hemos empezado a generar cultura a través de esa encuesta que hicimos en 2016 y 2017 como DANE, que es lo que tradicionalmente o técnicamente se llama la encuesta de ingresos y gastos, pero que tomaron la decisión de ponerle otro nombre que se llama la encuesta de presupuesto de los hogares. Esas son encuestas que, como los censos, son muy costosos de hacer cada año, ¿cierto? Porque le toca, en los hogares urbanos, le toca al encuestador estar 2 semanas yendo y viniendo a la casa a preguntarle cada día unas cosas distintas, porque es de todo, se les pregunta de todo, cómo ganan la plata y cómo se la gastan. Entonces son 14 días de trabajo en sector urbano, 10 días en sector rural. Y esa encuesta lo que nos está dando es una foto mucho más precisa de la tipificación de los hogares en Colombia. Ahí tenemos que los hogares unipersonales están representando aproximadamente el 16%. El número exacto es 15.8, pero pues 16% de los hogares son unipersonales, que es un fenómeno notable dentro de la dinámica demográfica. No estamos como Corea del Sur, que Corea del Sur es el país líder en hogares unipersonales y que toda la política de consumo está orientada a cómo llegar a esos hogares unipersonales. Y eso es lo que sí demuestra y sustenta el otro dato que hemos compartido en diferentes escenarios, que usando números gruesos, el hogar colombiano pasó de tener 4 personas a tener 3 personas y un poquito más. Pero ese poquito más, a veces en términos jocosos decimos que es la mascota, pero no podemos contar mascotas, pero 3 personas. ¿Eso qué significa? Que todo es consistente, de que esos hogares unipersonales están llevando a reducir el tamaño en promedio del hogar, pero al mismo tiempo, dentro de la dinámica de esos hogares plurales, tenemos medidas más conservadoras de horizontes de planeación de largo plazo, con mujeres participando en el mercado laboral, que por consiguiente no pueden dedicarse, como lo hacían en la década de los 60, a traer 6 niños o niñas vivos o vivas a la vida, y ahora en promedio la mujer colombiana solo tiene una expectativa de traer 2 niños o niñas vivos o vivas a la vida. Entonces, hay un cambio estructural dentro de los hogares y, como cuña publicitaria frente a la pregunta que me hacen, eso va a implicar un ajuste estructural en los ponderadores de la inflación, ¿cierto? Porque en la inflación, el IPC, con la base de 2008, nos estaba contabilizando que cada vez más hogares van a tomar el almuerzo fuera de sus casas o van a desayunar fuera de sus casas, pues porque están trabajando, como nos sucede a muchos de nosotros, que desayunamos cualquier cosa en la calle o almorzamos en corrientazo o vamos a comer una hamburguesa. Y eso implica un ajuste dentro de los ponderadores que vamos a tener.
para ese índice de precios al consumidor que vamos a publicar en febrero con la nueva base 2018. Perfecto. Y la otra pregunta tiene que ver con una de las claras políticas del presidente Iván Duque, ha sido la economía naranja, y hay muchos, sobre todo pues entidades y personas que están dentro de la industria, de industrias creativas, que se quejan de la falta de datos y de medición. El DANE, ¿usted está preparando de pronto un proyecto para mejorar o crear una medición para medir esas industrias creativas? Claro, esa fue una de las indicaciones en la conversación cuando uno lo invitan a formar parte de un gobierno. Es, bueno, yo confío en usted, confío en que usted maneje el DANE, pero hay una cosa súper importante y nadie lo puede negar, está en el corazón del presidente, y es el tema de la economía naranja, ¿sí? Que tenemos que decir que ese concepto es un concepto latinoamericano, es decir, de Latinoamérica, ajustado a Latinoamérica para el concepto de la clasificación UNCTAD de economías creativas, ¿sí? En ese momento, el país ya tiene una medida para hacer seguimiento a través de cuentas satélite para una fracción de esas economías creativas, que es la cuenta satélite cultural, que está creada por un marco legal. Sin embargo, la ley naranja, de autoría del presidente de la República, cuando era senador, también da un mandato de crear la cuenta satélite naranja, es decir, cómo vamos a incorporar todas las actividades económicas complementarias a las que les hacemos seguimiento en la cuenta satélite cultural para tener esa medida. Ya Felipe Buitrago, que trabaja con el presidente muy de cerca, ya ellos habían hecho una publicación en la que habían clasificado las actividades económicas que podían ser candidatizadas como de aquellas que forman parte de la economía naranja. Nosotros estamos haciendo un chequeo nuevamente con la clasificación UNCTAD y ya tenemos en este momento la familia de actividades que tenemos que empezar a incluir en esa cuenta satélite, que es un desafío estadístico supremamente importante, porque vamos a tener que incorporar una cantidad de emprendimientos culturales que, por favor, no me vayan a tomar a mal, porque yo no uso ese concepto de una forma estigmatizante, que son informales, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ver qué nos vamos a idear para poder capturar esa información, ¿cierto? Porque entonces los marroquineros o los productores de artesanías en muchas de sus actividades son informales y no existen operaciones estadísticas que puedan capturar esa información. Entonces, más adelante, de pronto vamos a tener la oportunidad en esta conversación, o si no en otros escenarios. Es por eso que nosotros decimos, no es que le vayamos a aplazar la respuesta al presidente con el censo económico, pero Colombia tiene que avanzar significativamente en desarrollar un censo económico que es una foto indiscriminada de establecimientos económicos formales e informales, ¿sí? Porque no es la DIAN la que va a hacer la pregunta, es el DANE, para saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo y con quién lo está haciendo, lo cual sería supremamente importante a la vez para corregir la metida de pata del PIB departamental, porque ya tendríamos la información georreferenciada de esas actividades económicas. Entonces, el DANE, para conclusión, está trabajando por el mandato legal en la cuenta satélite naranja. Ya tenemos las actividades mapeadas con unos desafíos de medición, y muchas de esas actividades están asociadas con emprendimientos que pueden ser informales, pero además también necesitamos manejar la sensibilidad de los liderazgos temáticos que tienen algunas de las actividades, y por eso ese concepto de cuenta satélite es importante que todos tengan claro. La cuenta satélite mide, pero automáticamente no lleva al PIB, ¿cierto? Lo que uno lee en una cuenta satélite no inmediatamente lo deja de leer en el PIB. ¿Por qué? Porque entonces acá vamos a tener que traer un pedazo de los ingresos generados por el sector de software cuando está asociado con industrias creativas, y vamos a tener que traer algunos elementos de los sectores de impresión o de algunas actividades manufactureras que estén asociadas con
énfasis creativo. Entonces también tenemos que hacer una articulación gubernamental, que en eso sí es algo muy sencillo y muy fluido, porque todos en el gobierno estamos convencidos de que tenemos que aportar, en mi caso con los datos, el resto del gabinete con las políticas, para que el desarrollo de la economía naranja se pueda dar y esa medición sea muy fina en el país. Pero no tiene todavía una fecha establecida para Todavía no sacar está adelante lista. la cuenta. El día de ayer, el Ministerio de Cultura presentó los datos más actualizados de la cuenta satélite cultural, que uno puede decir en cifras gruesas que es aproximadamente el 55-60% de lo que podría ser el número de la economía naranja en el país.